Bueno, les voy a pedir el favor ahorita que pues nos presentemos, porque pues por lo menos conocerlos, no sé, o sea, sé el nombre porque está a aparecer el perfil, pero sí me gustaría, por lo menos por hoy, por la primera clase, porque ayer yo pensaba que el año pasado conocí la cara de mis estudiantes hasta que la publicaron en la página. Duré, o sea, sin saber, no me los imaginaba. Entonces, les voy a pedir ahorita que se presenten ustedes, que prendan la cámara, si sea hoy, por lo menos, y me cuenten un poco de ustedes. De pronto, bueno, cómo se llaman, dónde viven, lo que les gusta hacer, no sé, algo interesante, un dato curioso. Bueno, yo qué les cuento. Trabajo en un colegio cerca de Bogotá, vía La Calera, realmente es muy cerca, es como a 20 minutos de Bogotá. Soy historiadora de formación, estudié en la Javeriana y llevo en educación bastantes años, no les voy a decir cuántos porque si no me calculan la edad y pues no aguanta. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? Llevo bastantes años enseñando en bachillerato y un tiempo importante en estudiantes de último grado. En mi experiencia, las pruebas a ver en lo que me he formado en esto, de hecho yo he presentado pruebas a ver ya siendo docente como para mirar tipo de preguntas y en las preguntas que vamos a trabajar acá, pues han sido las que yo he construido o he sacado el ICFES o he visto que se han trabajado. Entonces, esa es una gran, espero que les sirva. Por otro lado, quería contarles que en mi experiencia tuve una estudiante en un colegio que tuvo un ICFES tan alto, fue el tercero más alto del país. Y a esta niña, que ya se graduó, ya es profesional, hay una organización del Estado que se llama Convenio Andrés Bello y ese convenio le da becas a los 100 mejores ICFES del país. Esta niña tuvo el tercero, pero les da a los 100. ¿Y que obtuvo? La posibilidad de estudiar completamente becada en la universidad que quiso. Y ella escogió pues una de las mejores universidades y por cierto la más cara y becada 100%. Ya se graduó, tuvo la oportunidad de hacer doble titulación, o sea, le dio súper bien. Entonces yo soy de las que creo firmemente que esta prueba les puede abrir muchísimas puertas, y en mi experiencia a mí me hubiera gustado tener una cosa similar, porque en mi época pues era uno, por lo menos en mi colegio, uno hacía la prueba y a la de Dios, y uno nunca se enfrentaba a este tipo de ejercicios, este tipo de preguntas, este tipo de formas de trabajar en el colegio, por lo menos en el mío, ¿no? Entonces, de verdad, son muy afortunados de tener esta experiencia y de verdad que espero que les sirva y pues que trabajemos al 100 para que de verdad podamos verlo en esas cantidad de puertas que se pueden abrir. Entonces, por favor, prendan la cámara si sea un segundo para verles la cara. No importa si están en pijama, a mí eso no me importa, por lo menos los quiero saber quiénes son. ¿Listo? Sí. Entonces, le voy a pedir el favor a Richie que se presente y me cuente un poquito. Bueno, y les voy a decir un dato curioso. Dato curioso, tuve rastas cuando estaba en el colegio. Ahí, les pongo el Mm, dato curioso. yo Dale, no Richie. sabía, Sandri. Como en noveno, tuve rastas hasta acá. Ok. Pero fallaron. Después les cuento en qué fallaron mal. Richie, porfa, dale tú. Solamente el audio. Y prendes la Y cámara la un cámara por segundito, dos porfa, segunditos. Ve, para acá todos verte. estamos despeinados, Richie. Acá no Y mira, yo importa. también. Hola. Dale, ahora sí, te escucho. Mi nombre es Ricardo Alexis Cabaneiro Durán. Tengo 17 años y estudio aquí en Orocueca, Sanare, en el llano. Muy bien. Fantástico. También me gustaría que me dijeran, pues, cómo les gusta que les digan. Entiendo que a Ricardo le gusta que le digan Richie, entonces, como que me Sí, cuenten. señora. Perfecto. Dale, Luna. Luna, ¿nos escuchas? Sí, sí, señora, buenos días. Hola, ¿prendes la cámara, porfis, para verte mejor? No creo que sirva, pero espérame. A ver. No, es que me está fallando últimamente. Bueno, pero me lo des a la próxima, para conocerte. Listo, sí, señora. Vale, dale. Dale, cuéntanos de ti y si tienes dato curioso. Eh,
¿Qué cuento? Nada, últimamente he estado muy ocupada en el colegio. Tenía muchas cosas que hacer. ¿En dónde Y vives? vivo en La Calera. Ah, ok, entonces somos medio vecinas del trabajo. ¿Sí? Sí, yo trabajo en un colegio en La Calera. Ay, qué bien. Y ya, y ya últimamente no tengo nada que contar, he estado muy ocupada. Bien, gracias. Dale, Caleb. Me presento, ¿cierto? Sí, prendes la cámara un segundito, te presentas, me cuentas algo de ti. Dato curioso. Ya, prendo la cámara. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Caleb, Bien, vivo en La gracias. Calera, estudio con Luna y nada, monto bicicleta y estudio. Buenísimo. ¿Montas por La Calera? ¿Haces ciclomontañismo o ruta? Las dos, las dos. Chévere, Sí, sí, sí. buen plan. Entonces, Brian, gracias. Buenos días, mi nombre es Brian Felipe Parrado, vivo en La Calera y tengo 16 años. Vale, muchas gracias. Edwin, préndese el micrófono para que te podamos escuchar. Dime. Ay, no lo había perdón. Soy Edwin Andrés Flores González, vivo en Oropue, tengo 16 años, practico voleibol y muchos deportes más. Ok, chico deportista. Bien, súper, gracias. Dale, Tatiana. ¿Puedo solamente hablar? Que no quiero salir ahí. Un segundito. Es la única vez que te voy a pedir. Es como para saber cómo eres, para conocerte. Divina. Muy bien, gracias. Cuéntanos de ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Vivo en Orocue y me gusta mucho hacer ejercicio y pues estudio, ya grado 11, casi salimos. Muy bien, súper. Dale, Sharik. Y cuéntame, ¿cómo te gusta que te digan? Veo que tienes 3 nombres. Hola, buenos días. Bueno, como ya miraron, me llamo Charit Aicha del Cielo. Eh, Aicha es un nombre árabe, significa vida, y pues mi mamá decidió colocarme del cielo como para completar el sí, Charit, vida del cielo, entonces la idea era esa. Vivo en Oroco Casanare, mm, tengo 17 años, y ya. Muchas gracias, muy lindo el significado de tu nombre. Dale, Caroline. Ok, buenos días. Mi nombre es Caroline Brigitte Medina Argüelles. Tengo 15 años. Me gusta demasiado bailar joropo y me gusta que me diga Caroline. El Brigitte para nada me gusta. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, yo sé que te voy a decir Caroline. Andrés Camilo. ¿Nos escuchas, Hola, buenos Andrés? días. Oh, sí, Ahora sí, sí. sí. Escucho.
No, pues la cámara sí te la quedo viendo. No, no tengo cámara. Ok, pero bueno, me lo quedas debiendo, o sea, no puedo No, sí, sí, acabar. eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. ¿Será? No, activo cámara. Ok, dale, cuéntanos. Eh, bueno, pues me gusta que me digan Andrés. Bueno, no, no sé, me da igual, la verdad. Si me dicen Andrés, es conmigo lo mismo. Pues ahorita estoy aquí en Bogotá. Eh, practico, bueno, pues voy al gimnasio y pues me ocupo también mi tiempo haciendo horas sociales porque se me agarró y bueno, y horas de técnico, porque estoy en un colegio técnico de contabilidad. Y ya, eso es. Buenísimo, súper. Veo que todo el mundo es deportista menos yo. Ok. Andrés Castañeda, tuve un estudiante que se llama exactamente como tú. Andrés Castañeda. Entonces no se me va a olvidar tu nombre. Cuéntanos, déjanos verte. Pues a Bueno, mí, porque seguramente pronto ustedes ya han visto. hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Castañeda. Tengo 15 años. Estoy acá en Orocue. ¿Ya? Practico baloncesto. Ok, te cuento que mi estudiante se llama Andrés Felipe Castañeda. O sea, tienes un homónimo en Bogotá que se llama exactamente como tú, Andrés Felipe Castañeda, te cuento. Ah, qué chévere, profe. Sí, vi que llegó alguien, pero no sé quién fue. Yo también lo vi, pero no alcancé a darle que dejarle entrar a la llamada. Ah, bueno, era Brian que se había salido, pero ya volvió. Ah, bueno, pero me parece que entró otra niña. Ah, Talía. Hola, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Mi nombre es Elia Alejandra Cepeda Sánchez. Soy del grado 11. Bueno, vivo en Orocue, Casanare. Practico baloncesto y pues, estudio. Luis, gracias, Talía. Luisa, ¿nos escuchas? Eh, Mi nombre es Luisa Fernanda Arboleda Balbuena, vivo en el municipio de Mutatá, Antioquia. Supe el programa con educación por la profesora por una mentora, Maribel, ella es profesora de inglés, estuve en clase de inglés con ella, entonces gracias a ella es que estoy acá. Eh, Tengo 16 años y también estoy en el grado 11. Buenísimo. Buenos días. Me parece que faltaba alguien más o no. Dime tú, Julie, porque alguien ya se salió. Bueno, pues muchas gracias por podernos conocer por lo menos un momentico y ya tener cara ese perfil. Entonces, bueno, mis niños, la idea es arrancar ya y que les voy a contar de una vez cuál va a ser el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es identificar los periodos en los que se ha vivido la historia de Colombia. Eh, una aclaración primero. La prueba de estado, hay como un bloque completo que es de sociales y ciudadanas. Yo con ustedes me voy a enfocar en trabajar sociales, principalmente, y las disciplinas de las ciencias sociales que más salen, a saber, historia, sale un poquito de economía, sale un poquito de política. Entonces esas son como las que vamos a trabajar. A veces sale un poquito de antropología, pero lo vamos a ir trabajando. De pronto ustedes dirán, no, pero yo nunca he visto eso en el colegio, no se preocupen, eso es lo que vamos a ir trabajando. Eventualmente, en algunos simulacros que practiquemos, va a salir de pronto competencias ciudadanas junto, ¿listo? Que yo sé que competencias ciudadanas lo están trabajando con otro profe, pero pues chévere que lo trabajemos de vez en cuando. Entonces el objetivo es de pronto hacer un repaso, puede que ustedes ya lo hayan visto, de pronto no se acuerdan muy bien, como de esa periodización de la historia de Colombia, para que, digamos, como que hagamos ese recorderis, miramos como que nos acordamos, que no, si no se acuerdan de nada no importa, lo repasamos y después aplicamos un pequeño simulacro en una plataforma que me imagino que la trabajaron en pandemia o la han trabajado, que se llama Quizzes. Si no la han trabajado, pues ahí miramos, ahí es muy fácil realmente. ¿Listo? Entonces arranquemos, mis niños. Les voy a compartir mi pantalla. Julie, tú
Me confirma si se ve. Porfis. Claro que sí. Una pestaña. Para compartirles el tablero donde vamos a hacer como esa línea del tiempo. ¿Listo? ¿Sí se está viendo? Sí, yo tengo que confesar, Sandris, que el año pasado aprendí un montón de historia de Colombia contigo, o recordé muchas cosas. A mí me encanta la historia, era mi segunda opción cuando me presenté a la universidad. Ay, bueno, me alegro. Espero que sí, todos los niños, si no les gusta, pues que les empiece a gustar. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a arrancar. Voy a hacer digamos, esta suerte de línea del tiempo para que así, pues vamos recordando como aspectos muy importantes, como sobre todo la historia política, que he visto que es muy frecuente que se preguntan en la prueba. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. ¿Quién me dice qué sabe, quién se acuerda, a qué le suena el partido que puede tener? ¿Quién me dice? ¿Qué características tiene? O la palabra que le suena cuando uno dice, esa persona es muy conservadora. ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve a decirme? O así Creo que luego. estás preguntando sobre el Partido Conservador, Sandris, ¿cierto? No, se Sí. cortó ahí un segundito, ok. Del Partido Conservador, ¿qué han escuchado? ¿Quién dijo yo? O entonces, bueno, yo pregunto, Andrés Felipe Castañeda, tu nombre no se me va a olvidar. Cuéntame, ¿a qué te suena o qué sabes o a qué te suena por lo menos la palabra? Profe, ¿me puede repetir la palabra? Es que no se le escucha un poquito la llave. Conservador. Conservador. Conservador es... Por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que esta persona es muy conservadora, ¿qué te suena eso? Ni idea, ¿alguien levantó la manito? Pues conservador es que... O sea, algo que se defiende. Algo que defiende algo. ¿Me ayudas, porfis? Porque estoy como en otra pantalla. Julie, ¿me dices quién levantó la manito, porfis? Dame un segundito que tampoco me sale quién levantó la mano. No me salen manitos levantadas. Caroline, dale. Pues refiriéndose a conservador, sería como que mantiene las tradiciones o algo así. Muy bien. Esa es una cosa importantísima. Entonces, si de pronto les sale en la prueba algo que refiere al Partido Conservador y no se acuerdan, piensen en la palabra. Tú dijiste una cosa importante. Mantiene las tradiciones. ¿Claro eso hasta acá? Buenísimo. Entonces, las tradiciones. ¿Qué tipo de tradiciones creen que va a seguir una persona conservadora? ¿Cuáles son las tradiciones así que uno dice, uy, no, esto es clave en estas personas? O al partido. Les doy una pista. Por ejemplo, ¿cuál creen que será la religión? Creo que Luisa tiene el micrófono abierto. Luisa, ¿ibas a hablar? No, señora. ¿No? Ah, ok. ¿Qué religión creen que será, va a ser la persona que es muy conservadora? ¿¿Cuál imaginan? Católico. Ajá, muy bien. Eso, son muy católicos. Entonces, eso es súper importante. Entonces, conservan las tradiciones, son muy católicos y al ser muy católicos, ojo con esto, si tienen la oportunidad de tomar apuntes, pues sería chévere y si no, pues no es, digamos que yo recomiendo tomar apuntes en el sentido que en la medida que uno va anotando, pues se va acordando de las cosas y así pueden tener como referentes para estudiar. Igual yo sé que Julie graba la clase, pero nada como, pues uno anotar, como tener sus apuntes, ¿no? Entonces, una cosa importante, ustedes dijeron, es la religión católica. Entonces, esa unión, y esa es como la característica más importante que va a tener el partido, es la unión entre la iglesia y el Estado. Y esta, y le vamos a llamar, se ha llamado históricamente hegemonía, porque quiere decir que un solo partido estuvo mucho tiempo en el poder, solo ese partido.
y tradicionalmente el color que se le da a ese partido es el color azul. Entonces, hacia finales del siglo XIX va a empezar este partido, el Partido Conservador, en 1886, y van a estar en el poder un tiempo relativamente largo, de hasta 1930. Acá hay una cosa, ay, no se me ocurre esto. Entonces, de 1886, con un movimiento, hagan de cuenta que es un movimiento más o menos como de propaganda, en el que se llamó la Regeneración. Entonces, en ese movimiento se esperaba que la gente, pues, estuviera como afiliada al Partido Conservador y como creyera como en todos los presupuestos conservadores. Ustedes dijeron que se mantengan las tradiciones, que la iglesia esté vinculada a todas las cosas del Estado, como por ejemplo la educación. Entonces yo les pregunto, ¿cómo imaginan un colegio en el que la iglesia sea la que determine qué se hace y qué no se hace? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo sería ese colegio? Como el que tienen ahorita, normal. Yo digo ¿Cómo que se ve? sería un colegio muy culto, muy centrado en lo que quiere. Ajá, y como que quisieran un colegio que solamente la iglesia lo maneja. ¿Cómo sería ese colegio? ¿Se podría enseñar cualquier cosa? ¿Qué imaginan? Sería No, yo religioso. digo que sería muy estricto en cuanto a eso. Alguien dijo, sería muy religioso. Entonces, imagínense que en un colegio muy religioso, ¿será que estuviera permitido, por ejemplo, enseñar la teoría de la evolución? ¿Que los hombres venimos de los monos? No, ¿Y por No, qué no? eso es porque cosa se entraría de que ellos en la teoría de Dios, ¿no? Ah, muy bien. Claro, entonces todo lo que, como la iglesia maneja los colegios, la educación, entonces hay temas o materias que no se pueden enseñar. Entonces así es un poco como esta dinámica. ¿Listo? Hay una cosa, hay como, yo me voy a detener en unos periodos con unos eventos muy puntuales que son importantes para la historia del país, pero también debido a su importancia salen mucho en la prueba. Entonces, durante este periodo, pues el Estado va a ser así, la iglesia, mejor dicho, el Estado no va a hacer nada que no permita a la iglesia, los colegios no pueden enseñar cosas que para la iglesia sean pecado, entonces eso va a ser así, pero también en lo económico, en este periodo, el Estado va a tener unos vínculos muy cercanos con empresas extranjeras, en donde estas empresas extranjeras van a tener muchos beneficios para ellos, para otros países, pero las personas colombianas que trabajan en esas empresas no la van a pasar tan bien. Y esto va a tener como un impacto en el país muy importante. Les voy a hablar de un caso muy particular y es clave como en la historia de nuestro país y tiene que ver, no sé si de pronto lo han mencionado alguna vez, y fue una protesta, lo que llamaríamos hoy en día una huelga, que iniciaron unos trabajadores por allá en Ciénaga, cerquita a Santa Marta, en la que no estaban de acuerdo estas personas con las condiciones laborales. ¿Qué quiere decir eso? Las personas, por ejemplo, no tenían un dominical, las personas no les pagaban ni siquiera con plata, sino era como unos bonos donde iban y los intercambiaban con una empresa, o sea, con la empresa en la que trabajaban, tenían una tienda, ejemplo de comestibles, y como no les pagan a sus empleados con dinero, sino con los bonos que ellos mismos intercambiaban en la tienda. Entonces, no sé, por ejemplo, si una persona tuviera un dinero, podría pagar en una tienda, no sé, arroz más barato, pero ellos como no les pagaban con dinero, sino con bonos, el arroz de la tienda de la empresa pues era más costoso. Entonces se tenían unas condiciones de trabajo de muchas horas al día y salieron a protestar. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando o ni idea? Nunca lo han escuchado. ¿No? Bueno, esto es lo conocido, ocurrió en 1928 y se conoce como la masacre
las bananeras. ¿Y por qué se llama así? Porque efectivamente el gobierno envía, como la gente está protestando y estas personas se dedican a cortar plátano, porque ese plátano, esta empresa extranjera, una empresa gringa, lo mandaba al exterior como para exportar. Y las personas aburridas como de su situación laboral, de sus condiciones de trabajo, que eran muy precarias, eran muy pobres, en las que trabajaban muchas horas, no les pagaban con dinero, no tenían salud, no tenían un día de descanso. La gente sale a protestar y el gobierno conservador, parece que Rezul es conservador, manda al ejército a disolver esta marcha y como la gente no se va, les disparan y matan a muchas personas. Hay un caricaturista que quería mostrarles Este caricaturista que se llama Ricardo Rendón representa de manera crítica esa masacre. Entonces, miren acá. ¿Quién me dice que entiende? ¿Si se ha alcanzado la caricatura? ¿Alguien que me confirme? No la estamos viendo, Ah, Sandra, no se por ve. lo menos yo no la veo. Ujú. Dejo de compartir. Esperen un segundito. Voy a compartir. Es que me tocaba por el otro lado. Esperen un segundito. Me toca. Les voy a mostrar toda la pantalla y les muestro esta caricatura. Esta acá. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Quién me hace una descripción de esa caricatura? Que me digan qué ven. Vamos al fondo acá que se ve. ¿Estos son arbolitos de qué o qué? De plátano, son bananeras, son plátanos. Ajá, muy bien, de plátano. Entonces eso de alguna manera nos hace identificar que tiene que ver con las bananeras, donde estas personas trabajaban. Acá, este señor, como, ¿a qué oficio se iba a dedicar con la pinta que tiene ahí? Es como un ¿Qué guardia o será? Como es como un soldado, no sé. Ajá, muy bien, es un militar, muy bien. Entonces uno por la pinta, ¿cierto? Como estos principios del siglo XX, esta era la pinta de los soldados de la época. Entonces es un soldado, tiene un arma acá y acá a la derecha que se ven. Como muertos. Ajá, hay personas muertas y hay muchas. Miren todo el montón que hay acá. Y A mí me parecía. este personaje, por la pinta que se parece, ¿a qué se dedicará? A cazar. Ese es Ricardo Ajá, Rendón. es un cazador. Ricardo Rendón es el que hizo la caricatura. Es como hoy en día, no sé si han escuchado el caricaturista Matador. El que la hizo, el que la diseñó, se llama Ricardo Rendón. Ya les voy a decir quién es quién en la caricatura. Entonces, que el caricaturista representa el con pinta de cazador, era el presidente de la época, Miguel Abadía. ¿Y por qué le pone pinta de cazador? Porque resulta que este presidente, Miguel Abadía, que era el que estaba en el poder acá en el Partido Conservador, su hobby era la cacería. Ese era su hobby. Y acá está el general Cortés Vargas, que fue el militar que autorizó que le dispararan a los manifestantes en la protesta, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice acá, de pronto no se alcanza a ver, pero yo se los voy a leer. Dice Cortés Vargas, o sea, el presidente. Dice, yo maté a 100. Perdón, Cortés Vargas es el militar, dice, yo maté a 100. Y Abadía, que es el presidente, dice, eso no es nada, yo maté 200. Y acá hay unos patos. Entonces, más o menos acá lo que se está comparando es que las personas que salieron a protestar las mataron como si fueran animales. Esa es la crítica que hace el caricaturista en el periodo. Entonces, esta masacre pues va a generar una serie de protestas, o sea, la gente, voy a dejar de compartir por este lado, la gente está muy molesta porque pues imagínense, si se acuerdan las protestas de la reforma tributaria y eso, si se acuerdan, que no fue hace mucho, que la gente sale a protestar y pues que el gobierno les dispare. Y acá no solamente les disparó, sino que realmente, ay, no he podido compartir, perdón.
la gente tuvo, pues digamos como por parte de, en este momento del gobierno, no solamente que les dispararon, sino que mucha gente murió. Entonces eso va a generar aún más inconformidad y el Partido Conservador pierde el poder. ¿Listo? ¿Ya se está viendo el tablero, mis niños? ¿Sí? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Entonces, ese es el Partido Conservador. Que nos quede por lo menos recordar las características. Es un partido tradicional, es un partido donde la iglesia y el Estado estaban muy juntos, que el Estado no hace nada sin la autorización de la iglesia y que en la parte económica, pues el Estado va a beneficiar en gran medida que las empresas extranjeras saquen beneficios, así las personas de Colombia pues sean perjudicadas. En este caso, como el ejemplo que les di, lo de la masacre de las bananeras, que fue en el 28. Ahora bien, como la gente estaba tan molesta, pues ya fue una de las cosas que hizo que este partido perdiera el poder y llega un partido que se caracteriza por el color rojo, que va a ser el Partido Liberal. ¿Quién me dice que sabe el Partido Liberal? O por lo menos la palabra, cuando alguien dice, no, esa persona es súper liberal, esa mamá es muy liberal. ¿A qué le suena eso? Muy libres. Tiene que ver con la libertad, que son muy libres. ¿Qué más? ¿A qué más les sonará? Por ejemplo, si son libres, las personas ¿en qué creen? ¿En qué podrían creer? Ateos. ¿Qué podría ser? Muy bien, pueden ser ateos, pueden ser católicos, pueden ser de cualquier religión, ¿cierto? Está muy bien. Entonces piensen que si no se acuerdan, hace referencia a la palabra libertad. Entonces, el Partido Liberal viene la palabra libertad. Y es libertad en muchos sentidos, libertad en lo económico, eso está muy bien, en lo religioso, por ahí alguien decía, no, pues, perdón que como está en otra pantalla no vi quién fue, pero en lo religioso es que si alguien es ateo está bien. ¿Será que en el Partido Conservador, mientras estos estuvieran en el poder, era bien visto ser ateo? No. Para nada. En cambio, acá hay una cosa que se llama, van a permitir la libertad de culto, la libertad de expresión, que si alguien no está de acuerdo con el gobierno, pues lo puede decir. En cambio, acá no se podía. Libertad de expresión, o le llamaban también libertad de prensa, ¿cierto? Es mucha libertad en mucho sentido, en lo religioso, en lo económico. Y en este, digamos, en este periodo que va de 1930 a 1946 va a ser otra hegemonía. O sea que un solo partido van a ser los únicos que van a estar en el poder. Acá van a haber varios gobiernos, pero me voy a detener en uno muy particular y muy especial, porque para la historia del país y en lo personal, considero que ha sido como el mejor presidente como en la historia del siglo hasta el momento, pues del siglo XX y XXI. ¿Por qué va a ser tan importante este presidente? Porque va a ser una serie de cambios tan importantes en el país a todo nivel que va a marcar en la historia del país como un hito. Y, bueno, les voy a contar, este presidente ha sido uno de los presidentes fue el único presidente del siglo XX que tuvo 2 periodos de gobierno, pero no seguidos. Les voy a hablar de su primero porque el segundo de ese sí falló un poco, entonces ese no es tan importante, pero les voy a hablar acá del señor, porfa, si los que están tomando nota, y si no, pues para que se acuerden. Se llama Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo. Alguien me dirá, pero entonces en el ICFES nos van a preguntar fechas y eso. No, eso no es una cosa de memoria. Pero Pumarejo. Pero sí les van a preguntar cosas que ustedes sepan, como qué fue primero y qué fue después. Yo les voy a dar unos ejemplos, pero por ejemplo, les van a hablar, bueno, ¿qué fue lo primero? ¿La regeneración o el programa de gobierno de este señor que se va a llamar La Revolución en Marcha? Una cosa así, más o menos así. Entonces,
Les podrían preguntar eso, ¿qué fue primero, la regeneración o la revolución en marcha? Ustedes, ay, no, la revolución en marcha. Primero fue la regeneración, después la revolución en marcha. ¿Por qué fue tan importante este gobierno? Este gobierno liberal, recuerden que es del Partido Liberal, que viene de libertad. ¿Por qué fue tan importante? Pues este señor decidió hacer una serie de cambios que nadie antes había hecho en el país, nadie. Primero, antes, como los conservadores no hacían nada, por ejemplo, en la educación que no tuviera que ver con la iglesia, imagínense qué hizo este señor con la educación. ¿Qué se imaginan? ¿Será que la iglesia siguió mandando en la educación, en los colegios? No, no creo. No, para nada. Entonces, es lo de las cosas que caracterizan no solo este gobierno, sino el Partido Liberal, y es que hay una separación. Muy bien. Separación, iglesia, Estado. Entonces, estas personas no es que fueran ateas necesariamente, pero sí dicen como momento. La iglesia que se encargue de los espíritus de la gente y el Estado de las cosas del Estado. Entonces, fíjense que acá hay una unión entre la iglesia y el Estado, acá se separa. Acá es como no, que la iglesia se encargue de por allá de la religión y nosotros nos encargamos del Estado. Eso es una característica del partido. Pero este señor en esto va a hacer que la educación, y eso es una cosa súper importante y súper valiosa, la educación le va a dar un impulso importante a la educación pública. ¿Qué quiere decir? Que va a abrir una cantidad de colegios para garantizar, porque ¿qué pasa cuando la iglesia está a cargo de la educación, por ejemplo? Lo que sucede es que cuando está a cargo de la educación, la gente tiene que pagar por ella. En cambio, cuando la educación está en manos del Estado, pues la idea es que la educación sea gratuita. Entonces, este señor le da un impulso a la educación increíble. Este señor es el que manda a construir, no sé si han oído hablar de la universidad más grande que tiene el país y la más importante, que es la Universidad Nacional de Colombia, porque en ese momento, de hecho, en el siglo XIX, en este periodo se había, digamos, se había fundado, y lo fundaron los liberales, sino que como eran varios como lugares, facultades en diferentes lugares de Bogotá, este señor decide construir un campus y hasta hoy en día es el campus más grande de todo el país. Entonces, manda a construir la Universidad Nacional. Acá. Entonces, la Universidad Nacional. La Universidad Nacional hace ¿se acuerdan lo de la reforma tributaria? Que todo el mundo protestó por la reforma tributaria, pues este señor hace una reforma tributaria, pero la gente no protestó, la gente no se molestó. ¿Entendemos que es una reforma tributaria? ¿Quién me dice que le suena eso? ¿De tributo? ¿De qué? ¿Se acuerdan que la gente protestó porque querían aumentar qué? ¿Qué quería poner el gobierno? El ¿Quién se precio de los acuerda? Que la gente alimentos. salió a protestar y... ¿En precio de alimentos? No. ¿Se acuerdan que el Y gobierno algo quería como poner qué? por 1000, 10 por 1000, no me acuerdo muy bien. Impuestos, eso, muy bien, impuestos. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Hizo una reforma, pero entonces la gente no salió a protestar. ¿Por qué? Porque lo que dijo, bueno, listo, el que tenga mucho dinero, pues que pague más impuestos, y el que tenga poco, que pague muy poquito. Entonces, en esa reforma tributaria, que recuerden que es lo que necesita un gobierno, porque pues para hacer reformas y demás, lo que necesitan es dinero. O sea, uno no va a construir colegios ni universidades si no hay impuestos, si no hay dinero. Entonces es una reforma tributaria, pero que sobre todo lo que va a apuntarle es al que tenga más que pague impuestos. Entonces, por ejemplo, esas empresas extranjeras se les cobran impuestos porque los conservadores casi ni les hacían pagar impuestos. Entonces esto tiene que ver con mayores impuestos. Más impuestos para el que tiene más. Y además va a ser una reforma, lo voy a poner acá arriba que se me acabó el espacio, una reforma, va a intentar hacer una reforma que le va a llamar ley de tierras. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Pues él decía, hay tierra que no, pues que la gente la tiene ahí, pero no hace nada con ella, no tiene ni una vaca, no le tienen nada. Entonces él decía que la gente debía utilizar la tierra y sobre todo, ¿quiénes? Los campesinos.
Entonces él decía, bueno, el que tiene mucha tierra y no la está utilizando, el Estado se la compra y se la da a los campesinos. Eso se llama una reforma agraria. Él la intentó hacer, pero no funcionó, porque imaginen que no funcionó. ¿Qué imaginan? ¿A quienes no les habrá Los gustado ricos esta querían idea? vender la tierra con muy altos precios y tampoco el gobierno y el Estado no va para comprarla. Ah, también. Y ni siquiera, a veces los ricos ni siquiera querían vender su tierra, querían tenerla. Entonces, los ricos, tú muy bien lo dijiste, no les gustó mucho esta reforma, tuvo mucha oposición, la reforma no triunfó, pero es la primera vez, esto fue en 1936, la primera vez en la historia del país que alguien empieza a pensar como, bueno, la tierra debe ser para quien la trabaja, así decía, la tierra debe ser para quien la trabaja. Entonces este gobierno va a ser como súper guau, va a hacer reforma en la Constitución, va a recaudar más impuestos, va a meterle la educación, va a permitir que las mujeres vayan a la universidad, eso antes no sucedía, va a ser una cosa loca. Entonces quería detenerme en este. Y se fijan en los colores, Partido Conservador, Partido Liberal, y como que en la historia del país parece que se intercambiaran. Adivinen quién volvió al poder, ¿el partido qué? Conservador. El conservador. Entonces, Conservador. si alguien de... Ajá, muy bien. Entonces, otra vez, eso es como un se intercalan los colores. El Partido Conservador vuelve al poder. Y este lo hace hasta 1953. Vuelven al poder. De acá me voy a detener en un evento que también va a ir como la historia del país en dos, y esto va a ocurrir, lo voy a poner acá arribita porque me quedé sin espacio. En 1948, un 9 de abril. ¿Alguien ha escuchado esa fecha? ¿Qué pasó en esa fecha? Mataron a alguien, asesinaron a alguien. Les doy una pista, sale en el billete viejo de 1000. ¿Alguien tiene por ahí un billete de 1000 viejito? ¿Ni idea? Bueno, resulta que es el asesinato de un señor llamado Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué lo han escuchado? ¿A Gaitán? Yo sí, Que señora. si no lo han escuchado, el que tenga la oportunidad de ver el billete de 1000 viejito, ahí aparece una foto de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, resulta que Jorge Eliezer Gaitán, y les quiero contar un poquito, me voy a detener un momentico con este señor, porque resulta que Jorge Eliezer Gaitán era un tipo de un origen realmente sencillo. Su mamá era soltera y era profesora. Entonces, por eso el tipo como que se acercó como al estudio y tal. Y estudió en la Universidad Nacional, una universidad pública, en ese momento gratuita, y estudió Derecho. Y el tipo se vuelve muy pilo, y el tipo se vuelve político, obtuvo incluso una beca para estudiar por allá en Italia, y se vuelve político, fue alcalde de Bogotá, y se une al Partido Liberal. De un momento se separa, pero vuelve. Y de hecho en el 46 este tipo fue candidato al Partido Liberal, pero resulta que entre el Partido Liberal había como unas rencillas, se veía como unas peleas, y normalmente cuando habían elecciones mandaban solo los conservadores un candidato, los liberales uno, pero en el 46, como estaban peleados, estaba ahí como quién quería ser el candidato, mandaron dos. Y al mandar dos, pues los votos se dividieron, y el conservador, como solo tenía uno, pues ganó en el 46. Pero entonces este señor tuvo una muy buena votación, tenía mucha aceptación sobre todo las clases populares, porque en gran parte, pues todas sus políticas están orientadas a esas clases populares, y va a ser como el primer político líder del partido que no era de esa élite blanca, tradicional, rica, no, era un tipo que sí había hecho como socialmente, pero a través de su carrera política y su educación. Entonces, miren la importancia, pues, como de lograr una educación que pueda hacer que uno, pues, surja en la vida. Eso es un poco Jorge Eliezer Gaitán, y el tipo, pues, había tenido tan buena votación, pero como eran dos candidatos, no ganó, que ya se había o sea, ya el partido había decidido que que en las siguientes elecciones, o sea, las del 52, ¿qué? 46, 48, las del 50, él iba a ser el candidato único del partido.
pero resulta que acá fue asesinado. Fue asesinado. Y es un evento que se va a conocer como el Bogotazo. Entonces la gente furiosa porque han matado pues, a una persona muy querida por el pueblo, destruyen la ciudad, la incendian, eso se vuelve una cosa horrible. Y a raíz de, digamos, como de esa serie de, digamos, una de las dificultades que trae que solamente un partido está en el poder, que las personas, o sea, la violencia empieza a aumentar muchísimo, a tal punto que los historiadores digamos, han nombrado este periodo de una manera especial. Y acabo de tener un momentico. A partir de este año y hasta el 57, más o menos, y lo pongo en moradito, porque es un periodo especial que los historiadores le han llamado la violencia. Y uno dice, pero pues es que en Colombia ha habido violencia toda la historia, desde que llegaron los españoles. Ok, sí. Pero los historiadores le van a dar digamos, como una forma especial de nombrarlo, porque la violencia que se va a desatar, como esa gota que rebosa el vaso a la raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que las masacres que se van a empezar a ver eran nunca antes vistas. Entonces no era simplemente que una persona le disparaba al partido contrario, los liberales con los conservadores y los conservadores con los liberales, no, sino que además la forma en que van a matar a las personas. Entonces por eso los historiadores le van a llamar violencia, pero violencia con mayúscula. Entonces, cuando ustedes lean en un artículo, en un libro, en una prueba, en una pregunta del ICFES, si ven que hace referencia, que está escrito con mayúscula, se está refiriendo a este periodo, que es la violencia con mayúscula, o también se conoce como la violencia de los años 50. Entonces uno dice, no, pero pues, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que, pues es que la gente empezó a matarse, no solamente con disparos, sino que empezó a utilizar los campesinos, esto sobre todo va a ser en la zona comandina y en los llanos, a matarse con disparos, pero aún así las personas muertas van a empezar a cortarlas con el machete y les van a dar nombres a esa forma de matar al otro. Era una cosa absolutamente macabra, muy violenta, muy tenaz, y se dio en el campo, no en la ciudad. Digamos, el único momento de violencia fue el Bogotazo, la gente furiosa porque mataron a Gaitán, pero de ahí en adelante esta violencia continuó y el Estado, en vez de como tratar de parar la cosa, pues más violencia dio, porque entonces los conservadores empezaron a atacar a los liberales y los liberales a los conservadores, o sea, fue una cosa terrible. Entonces los historiadores por eso han nombrado de una manera especial este periodo. Y entonces empezó acá en el 48, digamos como en los libros aparece, y va a ir hasta el 57, porque tanto los líderes del Partido Liberal como conservadores se sentaron y dijeron, bueno, esta gente se está matando horrible, tenemos que hacer algo para parar esto, y ellos creían que tenía que ver solamente con las hegemonías, con que solamente estaba un partido en el poder, entonces decidieron imponer una dictadura. Por eso la pongo en verde, porque en verde son los militares. Entonces decían que si había una dictadura, que si había un militar en el poder, pues la gente se iba a dejar de matar. Y pues si ustedes me preguntan que si esto solucionó un poco la cosa, pues la respuesta sería sí, un poco. Sí disminuyó un poquito la cosa. Entonces va a ser la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Se han escuchado de él? Buena idea. Sí. Bueno, entonces este señor, pues al ser un militar y al no tener un partido ni liberal ni conservador, pues él trató de disminuir la violencia y lo que lo va a ser a través de una entrega de armas, como un proceso de paz. Entonces este grupo de bandoleros, que eran estos campesinos que con armas, con machete mataban al otro, pues los llamaron, el gobierno los llamó a un proceso de paz y que entregaran las armas para que la violencia disminuyera, y esto durará hasta 1957, pues que sí se disminuyera. Sin embargo, como lo que pasa en este país un poco a nivel político,
pues fueron esos políticos los que dijeron a Rojas Pinilla pues que se encargara del país, pero resulta que Rojas Pinilla empezó a ser como un partido político él, a ser un poco independiente y eso a los partidos no le gustaron, entonces hicieron toda una campaña para bajarlo del poder y, y con esto termino, implementar, bueno, ¿qué van a hacer? Una campaña así absoluta de desprestigio para acabar con la dictadura de este señor y ellos volver a retomar el poder político. Entonces, voy a mostrarles un pequeño video que es de 3 minuticos que resume un poco hasta acá, incluso hasta el proceso de paz de La Habana, pero entonces quiero mostrárselos. Dame un segundo que no lo tenía listo, perdón. Y ahí como que resume un poco lo que les he contado. Entonces, para que lo veamos. Esta es la historia del conflicto en Colombia. Perdón, ¿sí se escucha? Sí se escucha, pero no. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces ya les pongo para que se vea. Denme un segundo. Y con esto ya terminamos. Me dicen si se ve. ¿Se ve, chicos? Sí, Y Sandy, señora. yo lo veo. Sí, señora. Perfecto, ahí va. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas. Entonces, ojo, esto se está refiriendo a la violencia con mayúscula, digamos, de raíz de la muerte. Fíjense que desde antes había ya conflictos así entre liberales y conservadores, pero con la muerte de él se dispara todo. Liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista... Hasta ahí. Entonces, en esto quería terminar, porque fíjense que en el 57 va a haber, que se sacan a Rojas Pinilla del poder y los partidos tradicionales se van a poner de acuerdo para repartirse el poder, porque decían, no, es que la gente se está matando, porque es que solamente ha habido un partido, entonces más bien repartámonos. Y llamaron el Frente Nacional, en el cual se van a alternar el poder los liberales y los conservadores por 16 años. Y eso es lo que se va a conocer como el Frente Nacional. Entonces, se ponen de acuerdo, pero ojo, se ponen de acuerdo con ayuda a la población. ¿Por qué con ayuda a la población? Someten a votación a un plebiscito, recuerden que el plebiscito es cuando le preguntan a las personas, como el plebiscito de la paz, si se acuerdan, su opinión frente a algo de interés general. Entonces le preguntaron a las personas, bueno, ¿y les parece que continuar con la violencia o más bien que los partidos se repartan el poder? Y la gente, pues que se repartan el poder. Y en el 58 deciden el Frente Nacional. Entonces, la mayoría de la población, fue como el 98% de la población, que decide
que está de acuerdo con que el poder se lo repartan de manera equitativa. Hasta 1974. Esto se llamó el Frente Nacional. Entonces, no había posibilidad de que otro partido estuviera en el poder, solamente ellos. Y esto pues duró 16 años. Entonces, como dice acá, esta fue la estrategia. Y ya para finalizar, y ya hacemos el ejercicio práctico, en el que los partidos tuvieran el control y se lo repartieran de manera equitativa y así disminuir la violencia con mayúscula. El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y... Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, entonces voy a dejar hasta acá. ¿Claros hasta acá, chicos? Clarísimo de cómo ha sido la división del poder entre los partidos liberal y conservador, que si se fijan, pues ha sido alternado, conservador, liberal, conservador, dictadura. Entonces se ponen de acuerdo para repartirse el poder. Ah, bueno, los últimos son conservadores, entonces arranquemos con liberales. Y así fue por 16 años. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que les quiero proponer, después de haber hecho esta explicación, que hagamos un quiz. Entonces, no sé si de pronto han jugado quizzes en algún momento. Para los que no, les cuento cómo van a ingresar. Entonces, Sí, señora. Lo hicimos con inglés el módulo perfecto. anterior. Entonces ya están registrados, así no rinde más. Entonces, acá les voy a dar, pues acá ya saben que ingresan a quizzes.com y este es el código que deben ingresar para arrancar. ¿Listo, chicos? Con esta simulacro vamos a hacer vamos a ver qué tanto se nos quedó lo que explicamos hoy, desde 1886 y cómo los partidos se han repartido y pues cositas claves que enseñamos. ¿Listo? Entonces vamos ingresando. Sandri, yo les copiaba el link, el del cuadrito de arriba, y ese los lleva directo al quizzes que tú creaste. Exacto, ese. Listo, y si ya lo te lo paso. compartes en el chat, los lleva directo. Gracias, Sandri. Sí, claro que sí, de una. Ahí está. Y la clave, ya les doy la clave para que 613702. Ahí va, chicos. Entonces, por favor, para que pongan nombre y apellido y así puedo yo sacar las estadísticas, porque Quiz, no sé si saben, saca estadísticas de cómo nos fue, que como que mientras vamos en el programa. Entonces, no se angustien si de pronto a la primera no nos va bien, pero eso con la práctica uno va mejorando. Vamos, ¿quién no ha ingresado nadie? Listo, chicos. Ingresamos en el link, ponemos recuerden que se loguean con el correo. Si ya ingresaron, eso más rápido. ¿Alguno tiene problemas para ingresar? Sí, no, tal vez. Por favor, nos van contando si entraron, si les está poniendo problemas, si está cargando. Sí, por favor, porque no ha ingresado nadie. No, es que ahí me pide el correo y yo no me sé la contraseña, bueno, se me olvidó. Tranqui, Tati, espérame que ya te va a mandar otra forma de ingresar. ¿Y los demás? ¿Cuántos estamos en el Meet? Por eso Sale Sharin, Caleb, Edwin, Luna, Andrés. Ah, ok, listo.
¿Cuántos van ahí? ¿Me confirmas? Van 6. Perfecto. ¿Cuántos faltarán? ¿Cuántos están en el Meet? Listo, chicos. Entonces, acá este otro link van a ingresar. Si no tienen el correo a la mano, ingresan a este otro link que acabo de poner en el chat y con el código que la profe les mandó, lo ingresan y ya ahí les va a dejar entrar. Dale, intenta así, Tati. ¿Listos? ¿Cuántos van ahí? ¿Cuántos ves? 6 todavía. Me sale Caroline, Todavía falta- Sherry, Caleb, Edwin, Luna y Andrés. Ok, ¿y cuántos estamos en el Meet? Uy, faltan bastantes. 14, exacto, chicos. Todavía nos faltan por lo menos 8 estudiantes más. Ujú. Porfa, díganos qué les sale, si no les sale, para poder saber qué hacemos, ¿listo? Sí. Por ejemplo, Luisa, Talía, Tati, yo sé que ella está intentando ingresar. No, a mí tampoco me está apareciendo porque también me pide el correo y yo lo tengo, pero está muy lento también. Intentaste, Ok. Luisa, con el segundo link que mandé, el que dice, el que es más Que me cortico. pide correo. Intenta el que no pide correo, Sí, el que es más señora, cortico. también intenté. Sí, ¿Y yo qué también te intenté dice? y me sigue pidiendo lo mismo. Qué raro, porque yo entro con ese segundo y no me pide nada. Espérenme, a ver, yo miro. Bueno, no sé si te parezca, Julie, que pongo para que arranquen los que están conectados, igual ahí queda la clave para que puedan ingresar los que después, ¿te parece? Listo, dale. Intenten Listo. una vez más, chicos, con ese chiquito, con el cortico, porque yo intenté incluso entrar con incógnito y, o sea, sin correo y sin nada, y solo Y me te deja. pide el código, exacto. Entonces, Ujú, sí, intenten entonces la última vecesita, con ese eso, chiquitico ahí que les acabo de pegar. Y ahí les sale un espacio en blanco y un botoncito morado que dice únete o join. Y le entran ahí el código y le dan ese botoncito morado y ya ahí les debe dejar entrar. Intentemos la última vez. Mira, ya ahí hay 8. Ya entró Caleb, ya entró Luna, entró Andrés, entró Oscar Iván, entró Luisa. Ok, yo creo que es que esta es un poquito lento, pero ahí van entrando. listo. Entonces, si Intenta. quieres, arranco y igual ahí queda la clave para que puedan ingresar después los Sí, a mí demás, ¿te me tocó parece? registrarme. Qué Ok, raro. Bueno, ya bueno, ahí hay pues 10, o hagámoslo. sea que podemos Listo. arrancar. Ay, ¿qué pasó? Me dice que no hay jugadores. Uy, ¿qué pasó acá? Qué charro. Y a mí sí me aparece como quienes han entrado. Qué raro, es para ver si actualizo. Ahora Dice, sí, ya. estás jugando con Ya, ya, 11 ya. jugadores. Listo. Ok, Ahí va. listo. Voy a apagar la música si no. Ya. Listo.
Andrés, veo que terminaste. Andrés Felipe. ¿Sí terminaste? Sí, señora. Porfa, quien vaya terminando, que nos haga el favor de subir la manita para saber quiénes ya acabaron.
Bueno, porfa, me van confirmando los que ya terminaron. Pueden subir la manita, me digan yo, para saber los que ya terminaron. Ya terminó Edwin. ¿Quién más ya terminó? Caroline. Súper. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Terminó Caleb? ¿Cómo les fue? Bueno, todavía no han terminado, pero por ahora podríamos decir que van en el podio las tres niñas. Luisa, Talía, Carolina van ganando. Hay gente por terminar. Bueno, por ahora Luisa ya acabó, va ganando. De segunda es Talía. Tercera es Carolina. Vamos a ver si se mantienen esos puestos. Bueno, la idea es que la próxima clase, que nos vamos, que es el otro sábado, vamos a revisar esas preguntas, porque la idea es como ver qué nos fue bien, en qué fallamos, para revisarlas, como la estructura de las preguntas y todo Y eso. ¿Listo? podemos Porque ya se hacer, está acabando. profe, Luisa, ¿estás hablando? No te escucho. Ah, Luisa ya acabó. sí, Súper. profe, podemos hacer el quiz también Minuticos. después de que terminemos la clase, lo podemos volver a hacer. Los estoy escuchando. Me vas a desconectar un momentico, ¿vale? Sandris, creo que está preguntando Luisa que si puede hacer el ¿Me vas a quiz conectar? después de la clase también. Ah, bueno, dale un segundito, porfa, Luisa, creo que la profe no nos estaba escuchando. Pero sí, Bueno, profe. a través de otro link, pero sí se puede hacer luego. Yo le digo a la profe para que te lo comparta. Démosle un segundito, que yo creo que Bueno, estaba profe, teniendo muchas gracias. problemas con la conexión. Ujú. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo ven sociales? ¿Les parece difícil o entendieron hoy Profe, o a mí están todavía sociales me muy gusta, perdidos? pero Pero qué, tranqui, dime. no, a mí me gusta, sino que es con mucha lectura y a veces como que hay leer. Pero sí me gusta y me gusta entender sociales. Me gusta hacer esa Ujú. temática de historia, todo. Ok. ¿Y los otros, los demás, cómo se sintieron? ¿Cómo ven sociales? Hola, ¿están por aquí? Tati, Sharik, Talía, Oscar, Iván, Luna, Caleb, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Perdida. Perdida, a ver quién habló, no vi. Caroline. Caroline. Ah, ok. ¿Perdían la explicación o perdían las preguntas al No final? en las preguntas, no sé, es que, no sé, tengo como, a veces para algunas cosas como que tengo memoria fotográfica, pero para eso no, en serio, que no. Ok. Bueno, no, es importante eso saber y pues también expresar eso a la profe para pues, seguir trabajando en eso. A mí me pasó que todo lo que Sandris explicó, yo lo entendí súper bien, pero luego me enredaba con el vocabulario específico de las preguntas. Entonces, Sí, como que, exacto. ay, yo creo que estas dos tienen sentido, o como que trataba pues sí, de asociar, pero a veces el lenguaje me engañaba. Bueno, gracias, Caroline, y los otros y otras. Súper bien, volando. ¿O tienen sentimientos similares a los de Caroline, Luisa? Andrés, Camilo, ¿a ti cómo te fue? No, pues yo pues sí presté cuidado, pero la prueba no la hice, no la pude hacer. Ah, ok, Entonces, no no, te, no sé no muy te bien de funcionó qué el link. les habrán preguntado o qué, pero pues ahí lo que pues mostraba la profe, eso fue una masacre.
Ok, se te está dificultando un poquito. Ok, acá se acaba de conectar otra vez la profe Sandris y ya el profe Luis también nos está ¿Me esperando. escuchas, Entonces, Julie? sí, te No los escucho, estoy Sandris. escuchando. ¿No nos escuchas? No sé qué pasa con mi computador. Ok, te va a escribir en el chat. A ver. Bueno, se nos fue la profe Sandris. Bueno, chicos, son las 10:27. Para no tenerlos acá esperando y que no se nos retrase más la clase de física, que el profe Luis también ya está por acá. Entonces vamos a tomarnos 5 minuticos de descanso y a las 10:33, 34 arrancamos con física. ¿Listo? Entonces vayan tranquilitos, tómense algo y entre eso la profe Sandri soluciona el problema del audio y el profe Luis nos da un momentico mientras ya volvemos. ¿Listo? Hola chicos, ya, lo Hola, logré. Sandri, ¿ya me Mi escuchas? computador colapsó, me cerró todo, me sacó, pero bueno, ya. Qué Ah, pena, qué chicos. vaina. No te Súper. preocupes, Sandri. Vale, entonces les Tranqui. estaba diciendo ya para cerrar, mis niños, vamos a revisar el simulacro que hicimos hoy, lo revisamos la próxima clase para ver cómo nos fue, qué hay que trabajar y cómo revisar este tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Andri. Yo les estaba diciendo que sí, que estabas ahí solucionando la situación del audio y que igual hay una forma de compartir el link que es como no en vivo, sino como también para que lo puedan hacer los que no pudieron hacerlo y Ujú. tenerlo en cuenta también en la revisión dentro de 8 horas. Entonces, si de pronto nos puedes compartir ese link offline en el chat, sería súper y Sí, ya ellos se van vamos. a listar para la clase de Perfecto, física en 5 minuticos. perfecto. Sí, porque es que mi computador me sacó de todo, entonces voy a... Tranqui, Sandri. yo ahorita, si quieres ahorita te paso, Julie, para que tú me hagas el favor de pasárselos, el link es offline. Dale de una. ¿Listo? Y Listo, bueno, me Sandri. encantó conocerlos, gracias a todos los que prendieron la cámara y pues bueno, nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias, Andris. Chao. Chaito. Chao. Chao. Bueno, Chao, gracias profe. a ustedes por asistir a la clase. Espero que hayan aprendido cositas de pronto que no sabían o que de pronto estaban recordando. Bueno.